Hola, bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde nos dicen que z es una función que está en términos de u y v, ¿ya? Pero u y v están en términos de x y y, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden saber si de verdad se cumple que la segunda derivada, ya, respecto a x de z más la segunda derivada respecto a y de z es igual a dos veces la segunda derivada respecto a u de z más dos veces la segunda derivada respecto a b de z, derivadas parciales, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a hallar primero, vamos a dejar puestas las derivadas parciales respecto a x y y de u y v, ¿ya? Entonces, la derivada parcial de x, de u respecto a x es 1, ¿verdad? Porque y es una constante, solo que a la x 1. La derivada parcial de v respecto a x es 1 también porque menos y es una constante. Ahora acá, la derivada parcial de u respecto a y, x es una constante, solo que a y, así que 1. Y la derivada parcial de b respecto a y, aquí es menos 1 porque nos queda menos y, x es una constante. Derivada de menos y, menos 1. Ya. Ahora, vamos a derivar primero esta función respecto a x, ya, para poder tener luego la segunda derivada de z. Entonces, ¿cómo nos queda? Primero, que como es una composición de funciones tenemos que aplicar la regla de cadena porque z depende de u y v. Entonces, la derivada parcial de z respecto a x es igual a la derivada parcial de z respecto a u por du de x más la derivada parcial de z respecto a v por la derivada parcial de v respecto a x, ¿ya? Entonces, como ya hemos hallado hace un momento las derivadas parciales de u y v respecto a x, podemos reemplazarlas. Porque aquí tenemos la derivada parcial de u respecto a x y la derivada parcial de v respecto a x. Entonces, esta derivada que está aquí es 1 y esta derivada que está acá es 1, ¿ya? Están aquí. Entonces las reemplazamos y ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada parcial de z respecto a x es igual a esto, ¿ya? A la derivada parcial de z respecto a u, ¿ya? Más la derivada parcial de z respecto a v, ¿ya? Ahora, como tenemos que hallar la segunda derivada respecto a x, vamos a volver a derivar esto de acá, ¿ya? Pero quiero que primero tengan en cuenta algo. Quiero que miren, este esquema de aquí se está cumpliendo para esta función que depende de u y v, ¿ya? Entonces miren, que ¿qué tenemos aquí? La derivada de la función es z respecto a x, es igual a la derivada de la función respecto a u por du de x más la derivada de la función respecto a v por dv de x. Creo que hayan entendido ese de la función, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Ahora vamos a derivar respecto a x de nuevo este resultado que está aquí, que es la primera derivada. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que la derivada de... ¿la derivada de qué? De la función. Pero ahora, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función ahora es la primera derivada. Nuestra función ahora es esta. Este es nuestro z de acá. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que estamos hallando ahora. Porque ahora nuestra función, miren, es el mismo esquema. Vamos a seguir el mismo esquema. Nuestra nueva función es la primera derivada respecto a x. Entonces, esto es igual a la derivada respecto a x ¿de qué? De la función, que es esto que está aquí. ¿Ya? Ahora, por linealidad podemos separar esto que está acá. Entonces nos queda, vamos a resolver esta derivada parcial, la vamos a resolver por aquí abajo. ¿Ya? Entonces nos queda que la derivada respecto a x de nuestra función de z de x es igual a la derivada, ¿ya? Respecto a x de nuestra función de z de u más la derivada respecto a x de nuestra función de z de u respecto de u, ¿ya? Solo hemos separado esto por linealidad. Ahora, quiero que vean esto que está acá. Vamos a resolver primero esto que está aquí, ¿ya? Miren que es la derivada de una función respecto a x. Es el mismo esquema, la derivada de una función respecto a x. Entonces, donde tengamos nuestra z, vamos a reemplazar nuestra función. Donde haya z, vamos a reemplazar esto, porque es el mismo esquema. Entonces, ¿cómo nos quedaría este primer término? Esto va a ser igual a la derivada, ¿ya? ¿Respecto a quién? A u, ¿ya? De la función z. Pero ahora nuestro z, ¿qué es? La primera derivada respecto a u.
¿Por quién? Por du de x. Más la derivada de la función respecto a v. Recuerda que estamos hallando esta primera derivada, o sea, la derivada de esta derivada. Por dv de x. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí, este primer término, ¿qué es? Este primer término es esto. Ahora, perdón, ahora vamos a agregar, vamos a sumar, ¿ya? Esta derivada que está acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Es lo mismo. Esta es nuestra función a derivar. Entonces vamos a seguir, y estamos derivando respecto a x. Vamos a seguir el mismo esquema. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda, vamos a derivar esto que está acá, ¿verdad? Perdón, vamos a derivar esto que está acá. Ya. Ahora, esto nos queda. Vamos a ponerlo del mismo color. Ya, para que se pueda ver mejor. Entonces, esta derivada que está acá es la de aquí. Y ahora vamos a derivar esto que está respecto a x. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora nuestro z es esto de aquí, es nuestra función a derivar. Entonces es la derivada de la función respecto a u. Ya, pero ¿cuál es la función? De z de v. Ya, por du de x. Más la derivada de la función respecto a v. ¿De quién? De la función que es de z de v. Por dv de x. ¿Ya? Ahora, esto que está acá es la derivada de nuestra función respecto a x, pero de esta nueva función que tenemos acá. Pero ahora podemos reemplazar lo que ya conocemos, que son estas derivadas parciales que están acá. ¿Qué quiere decir? Que este término de que está ahí, du de x, 1. Esto vale 1. dv de x, ya lo tenemos acá, esto vale 1. du de x también lo tenemos acá, esto vale 1, y dv de x también vale 1. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra derivada? Nuestra segunda derivada, miren acá, ¿qué es esto? Esto es la segunda derivada de z respecto a x. Esto es igual a, esto vale 1, ¿y cómo nos queda acá? Miren, ve, solo nos queda esto de aquí, que es la segunda derivada de z respecto a u. Mis derivadas parciales parecen 2. ¿Ya? Más, ¿qué tenemos acá? La segunda derivada de z, ¿ya? Pero aquí tenemos una derivada cruzada. ¿Ya? Y ya tenemos esta parte de acá que está aquí, más. Ahora, ¿qué tenemos aquí? La segunda derivada de z. Aquí que tenemos una derivada cruzada. Du, dv, más. ¿Qué tenemos acá? La segunda derivada. ¿Ya? Respecto a b. Miren lo que hemos hecho. Recuerden, lo que hemos hecho es que ahora derivamos las funciones respecto a x, y solamente seguimos el mismo esquema que está acá, pero ahora ya no tenemos z como función, sino que ahora nuestra función es la primera derivada, que eran estos términos de aquí. Entonces ya tenemos el primer término, que es esto que está acá. Lo vamos a copiar por aquí y vamos a borrar lo que está acá. Entonces, esto que está aquí es todo esto que está acá. Entonces nos queda se lo vamos a copiar. Más ya. Entonces, esto que tenemos aquí recién es nuestra segunda derivada de z respecto a x. ¿Ya? Y de manera análoga vamos a hacer lo mismo para la derivada respecto a y. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Qué nos queda?
Vamos a derivar ahora z, la vamos a derivar respecto a y, pero recordemos que z es una función que está en términos de u y v. Entonces tenemos que volver a aplicar la regla de la cadena. Entonces la derivada parcial de z respecto a y es igual a dz respecto a u por du respecto a y, porque ahora estamos derivando con y, más dz, ¿verdad? Respecto a v por dv respecto a y. Ahora vamos a reemplazar lo que ya conocemos. du respecto a y es 1. Este término que está aquí es 1. Y dv respecto a y es menos 1. Así que este término que está acá es menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos queda nuestra derivada parcial respecto a y? De z es igual a 1 por esto de acá. ¿Ya? Menos. Ya. Ahora vamos a hacer esto más rápido. Vamos a volver a derivar esto respecto a y. Y va a ser de la misma manera como derivamos respecto a x, ¿verdad? Entonces, es la derivada, ¿verdad? De nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Ahora es esto. Respecto a y. ¿Ya? Porque vamos a derivar de nuevo respecto a y. Entonces, esto es la derivada respecto a y. ¿De qué? ¿De cuál es nuestra función? Esto que está aquí. ¿Ya? Ahora vamos a resolver de nuevo esto por acá. Ya. Entonces, ¿cómo nos queda? Tenemos que aquí separar por linealidad, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo por aquí. La derivada de z, la segunda derivada de z respecto a y, ya estamos hallando la derivada de segundo orden respecto a y, es igual, por linealidad volvemos a separar. ¿Ya? Ahí. Menos la derivada de nuestra función de acá, que es dz de v, ¿verdad? Respecto a y. Y como se dan cuenta, es lo mismo, ¿ya? Ahora estamos derivando esta función respecto a y, pero ahora vamos a derivar esta función respecto a y. Es decir, que vamos a reemplazar donde tenemos z, vamos a reemplazar esta función que está acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Vamos a volver a señalar por color para que se pueda ver mejor. Vamos a resolver primero esta derivada. Entonces, esta derivada es la derivada respecto. Ya, miren que vamos a resolver esto. Ya, estamos resolviendo esto de aquí, pero nuestro z ahora es de z de u. Entonces, ¿cómo es la resolución de esto? Es la derivada de la función respecto a u. Entonces, aquí es la derivada de la función respecto a u. ¿Ya? Listo. Por du de y. Sí, du de y. ¿Ya? Más la derivada de la función respecto a b, pero ¿cuál es nuestra función? De z de u. Sí, de z de u. ¿Ya? ¿Por quién? Por db de y. ¿Ya? Más. Bueno, menos en realidad, porque ahorita vamos a resolver el segundo término. ¿Ya? ¿Qué es todo esto de aquí? Todo esto de aquí es este término que está acá. Ahora vamos a resolver este término que está acá. Y de nuevo vamos a reemplazar acá. Seguimos el mismo esquema. Entonces es la derivada de la función. Ya vamos a resolver esto que está acá. Este menos está multiplicando esto, ¿verdad? Ya. Entonces esto es la derivada de la función respecto a u. Ya. Estamos reemplazando lo mismo. De la función. ¿Cuál es nuestra función? Dz de b, ya, por de u de y. ¿Más quién? Más la derivada de respecto a v de la función. ¿Cuál es nuestra función? De z de v. ¿Ya? Por dv de y. Sí. Ya. Entonces, esto que está acá
es la derivada respecto a y de esta función de acá. Entonces, otra vez vamos a reemplazar los términos que ya conocemos. Du de y, este término que está aquí, du de y vale 1, ¿ya? db de y vale, este término que está acá vale menos 1, ¿ya? Du de y vale 1, db de y vale menos 1. Entonces, resolviendo, ¿qué nos queda acá? Ya, aquí nos queda la derivada, ¿ya? La derivada de la función, la segunda derivada de la función respecto a u, ¿ya? Menos, este signo de aquí multiplica, aquí es una cruzada, ¿verdad? Menos la segunda derivada de z, aquí tenemos una cruzada, de u, ¿ya? Menos, ¿qué tenemos aquí? Una cruzada, esto es du, la segunda derivada de z, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Un menos, con el menos de acá, más la segunda derivada de z respecto a b. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, esto que hemos encontrado, recién es la segunda derivada de z respecto a y. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a borrar esto que está aquí. Y vamos a agregar el término que nos falta, que es más aquí, ¿qué era esto de aquí? Esto era la segunda derivada de z respecto a x, más la segunda derivada de z respecto a y, que es esto que está aquí. Entonces vamos a agregar esto que está acá. Nos queda más la segunda derivada de z respecto a u, ya, menos la segunda derivada de z, y aquí tenemos una cruzada, db de u, ya, menos, ya, la segunda derivada z respecto a u, ya, y luego b, o sea, respecto a b, luego de u, más la segunda derivada de z respecto a b. ¿Ya? Entonces aquí pueden parar y pueden revisar que solo estamos copiando lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a borrar esto que está acá. Entonces, ahora, ¿qué hemos hecho aquí? Lo único que hemos hecho es resolver esto que está aquí. Ya tenemos esto que está aquí es la segunda derivada de z respecto a x, y esto que está acá es la segunda derivada de z respecto a y. Entonces ahora vamos a eliminar términos semejantes. Mire, aquí tenemos la segunda derivada de z respecto a db de u, y aquí tenemos menos la segunda derivada de z respecto a db de u. Entonces esto se va y esto se va. Ahora, ¿qué tenemos acá? La segunda derivada de z respecto a v y la segunda derivada de z v. Entonces esto de aquí la podemos eliminar y también se elimina. ¿Y qué nos queda? Entonces esto que está aquí es igual a la segunda derivada de z respecto a u más la segunda derivada de z respecto a b más la segunda derivada de z respecto a u más la segunda derivada de z respecto a b. ¿Ya? Y como podemos ver, podemos agrupar términos semejantes, estos dos de acá, y nos queda que 2 veces dz respecto a u, que es la segunda derivada, más podemos agrupar este y este, 2 veces la segunda derivada de z respecto a b. Y aquí es igual a esto, podemos sacar factor común 2, la segunda derivada de z respecto a u más la segunda derivada de z respecto a v. Y hemos concluido esto. Entonces, recuerden que lo que hemos hecho es a través de derivadas parciales lograr demostrar que la segunda derivada de z respecto a x más la segunda derivada de z respecto a y cumple esto de aquí, que esto de aquí
para este problema, donde z dependía de u y b y u dependía de x y y. Derivamos parcialmente, como z dependía de dos variables que estaban en función de x y y, entonces tuvimos que aplicar la regla de la cadena para poder derivar respecto a x y y. Entonces derivamos respecto a x y y, nos quedaba esto. Entonces solamente reemplazamos lo que ya conocíamos, que eran las derivadas, lo que podíamos calcular, que eran las derivadas parciales de u respecto a x y y, más y las derivadas parciales de v respecto a x y y. Ya, y luego para las derivadas, donde teníamos que aplicar linealidad para separar, simplemente recordamos que z era nuestra función, entonces reemplazábamos lo que íbamos a derivar como z. Espero que se haya entendido y muchas gracias.